Si recuerdan, dejamos la semana pasada en la mitad del capítulo 2, donde hablamos específicamente de la parte de las cosas que vienen de la impureza, el nivel más bajo, más elevado de las impurezas o menos inferior de las impurezas, que se llama la cáscara conocida con el nombre Noga. Cual dijimos que de ella vienen las almas de las naciones, de ella vienen también las almas de los animales kasher, de los vegetales kasher, y también la vitalidad y la fuerza de existencia de todo pensamiento, palabra o acción que la persona hace, que no es pecaminoso, que no es una transgresión, pero no lo hace al servicio de Dios. Y habíamos explicado que una persona puede comer sirviendo a Dios porque come para ampliar su mente. Una persona puede hacer una broma para acercar los corazones y esa broma significa que es algo divino, que es algo para el servicio a Dios, por más que no es algo que es una mitzvah. Eso más o menos en resumen lo que habíamos hablado. Y terminamos hablando la semana pasada de que aquellas personas que son, por ejemplo, personas que comen por placer exclusivamente, comen kasher, por supuesto, comen cosas permitidas, pero comen exclusivamente por placer físico, por placer mundano, no para servir a Dios ni para nada de eso. Y por otro lado, también la misma persona que hace cualquier acción que no es prohibitiva, que no es una verá, que no es una transgresión, pero lo hace por placer físico exclusivamente y no para el servicio a Dios, no para estar más sano, no para estar mejor. Habíamos dado el ejemplo, una persona que, por ejemplo, hace deporte, pero no hace deporte para estar mejor, para estar más sano, para sacarse el estrés, para después servir a Dios mejor, sino lo hace por placer exclusivamente. Entonces lo que produce es que toda la vitalidad espiritual, toda la chispa divina que hay en esas palabras o en esas acciones o en esos pensamientos que él hace, todo eso baja a las tres cáscaras impuras y lo hace descender la vitalidad de Dios, la chispa divina de Dios que hay. Por ejemplo, si una persona come un pedazo de carne y lo está comiendo por gula, lo está comiendo exclusivamente por gula, entonces la chispa divina que hay en la parte de la carne, la chispa divina que hay en ese pedazo de carne que él comió, lo descendió y que su raíz es de la cáscara impura llamada noga, que es la intermedia, lo hace descender a las tres cáscaras impuras. Pero cuando la persona después hace teshuvah, cuando la persona se arrepiente, después de haber comido, después de haber hecho cualquier cosa que no es pecaminosa, comió kasher, pero lo comió por gula, y después se arrepintió, hizo teshuvah y decidió que nunca más va a comer por gula, nunca más va a comer exclusivamente por placer, sino va a comer para poder servir a Dios, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando esa persona hace teshuvah, trae de vuelta la chispa que hizo descender a las tres cáscaras impuras, lo trae de vuelta a la santidad, a la divinidad. Y habíamos terminado explicando que ese es el contenido de la palabra prohibido en hebreo, que se dice asur, o permitido, que se dice mutar. Asur y mutar, que nosotros lo traducimos prohibido o permitido, también tiene otra interpretación. Asur quiere decir atado y mutar quiere decir desatado. Entonces significa que la persona que las cosas, las cosas que son kasher, las cosas que no son prohibitivas, no están atadas a las impurezas, y por eso se puede con teshuvah devolverlas a su origen, a la divinidad. Pero las cosas que están prohibidas, entonces eso está atado ahí y no se puede subir, como enseguida vamos a ver. Hasta acá más o menos lo que habíamos dicho la semana pasada. Vamos a continuar hablando de esto. Como dije la semana pasada, que no habíamos concluido el capítulo ni el tema, el Alter Rebbe acá hace una aclaración. Acabamos de decir que cuando la persona comió por gula o hizo cualquier acto de palabra, acción o pensamiento no pecaminoso, sino permitido, pero no lo hizo al servicio de Dios, entonces hace descender la divinidad de las tres cáscaras impuras y cuando hace teshuvah vuelve.
Simplemente, dice el Alter Rebbe, porque uno puede tomar en consideración acá, decir, bueno, entonces no es tan grave. Si yo me como un buen asado por gula y como un buen pedazo de carne o cualquier otra comida por gula, después puedo hacer teshuvá y cuando hago teshuvá lo elevo. Total, no comí algo no kasher, no hice algo prohibitivo, hice algo permitido, nada más que no lo hice al servicio a Dios. Dice el Alter Rebbe, pero a pesar que uno lo puede traer de vuelta a la divinidad, tiene una consecuencia negativa. ¿Cuál es la consecuencia negativa? Que el daño, la marquita que dejó en el alma, no se corrige. Quiere decir, vamos a volver al mismo ejemplo. Si una persona come un pedazo de carne por gula o come cualquier comida por gula y después hace teshuvá, al hacer eso, descendiste la divinidad a las 3 cáscaras impuras y provocaste un daño espiritual en tu alma. Vamos a traducirlo en palabras metafóricas como que le hiciste una herida a tu alma, lo dañaste, le hiciste una marca a tu alma. Por lo tanto, cuando vos después haces teshuvá y la divinidad que hiciste descender a las 3 cáscaras impuras la trajiste de vuelta, pero la herida en tu cuerpo queda. Por esa razón, dice el Alter Rebbe, la persona necesita, después de morir, después de sus 120 años, necesita lo que se llama en uno de los castigos, y especialmente al cuerpo, no al alma, que se llama Hibut HaKever, que el cuerpo se pudre después de enterrado en la tierra, se pudre. ¿Por qué? Porque como dañaste y ese cuerpo está dañado, está todo con cicatrices, está todo con marcas, etcétera, etcétera, necesita deshacerse, necesita desintegrarse para en un futuro, cuando Dios vuelva a reproducir ese cuerpo, pueda ser un cuerpo sano, pueda ser un cuerpo, como se dice, sin marcas, sin heridas, totalmente sano. Por eso nosotros vemos que, por ejemplo, los tzadikim, aquellas personas que fallecieron y fueron tzadikim y por alguna razón hubo que desenterrarlos en diferentes épocas, pasaron muchos años y sabemos de muchas historias que el cuerpo estaba entero, el cuerpo no se desintegró, no se pudrió, a pesar que es algo científico natural. Un cuerpo muerto, un cadáver, una vez vuelto a la tierra con el tiempo debe desintegrarse, se lo comen los gusanos, o se desintegra, o se deshace, no sé exactamente cuál es el proceso. Sucedió, ya conocido, con muchos tzadikim, que después de mucho tiempo, por alguna razón, por algún motivo, hubo que desenterrarlos y llevarlos a otro lugar, y no encontraron que el cuerpo estaba desintegrado, porque Hibut HaKever, lo que se llama la podredumbre del cuerpo en la tierra, es uno de los castigos a aquellas personas que tuvieron placeres de este mundo, de cosas permitidas, pero las tuvieron solamente por placeres físicos y no por servicio a Dios. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Rab. Perfecto. Continuamos entonces. El Alter Rebbe sigue aclarando que no es así en el caso. Todo lo que dijimos, esto es cuando vos comiste por gula, pero comiste kasher. Pero ¿qué pasa si comiste no kasher? ¿Qué pasa si comiste cosas que están relacionadas con las 3 cáscaras impuras? O sea, cosas que están prohibidas. Una relación prohibida, una comida prohibida, un pensamiento prohibido, una palabra prohibida, una acción prohibida. Entonces, como dijimos, esto está prohibido. Y la palabra prohibido, como dijimos, también tiene la interpretación que está atado. Por lo tanto, esto queda atado, unido a las impurezas eternamente y no pueden volver de ahí ni aunque hayas hecho teshuvá. Significa, y marco la diferencia con el ejemplo que venimos hablando para que se comprenda bien, si yo comí un pedazo de carne kasher, pero lo comí por gula, cuando hago teshuvá, lo que produje es que descendí la divinidad de las 3 cáscaras impuras. Cuando hago teshuvá, lo traigo de vuelta a la divinidad. Pero si yo comí un pedazo de carne no kasher,
y lo comí inclusive para el servicio a Dios, y lo comí para estar sano, para estar fuerte, o lo que sea, pero no era kasher, eso queda atado ahí abajo, queda atado en las 3 cáscaras impuras y no puede traerse de vuelta de allá, excepto, acá el Alter Rebbe da 2 excepciones, y dice lo siguiente: una manera que todo lo que descendió a las 3 cáscaras impuras, o todo lo que existe en las 3 cáscaras impuras, vuelva a la divinidad, es cuando llegue aquel día que se va a exterminar la muerte para siempre. Como está escrito en el versículo, que el espíritu de la impureza en el futuro, cuando venga el Mashiach, Dios lo hará desaparecer de la tierra. Significa que la diferencia entre hoy en día de Galut a la época mesiánica, a la época del Mashiach, principalmente va a ser que en la época del Mashiach la impureza no va a existir y todos los animales, todos los seres humanos, empezando por los seres humanos, siguiendo por los animales, siguiendo por los vegetales y siguiendo por las cosas minerales, todo va a estar funcionando únicamente y exclusivamente con la divinidad. Entonces ahí todo lo que tenían atrapado, agarrado, atado, las impurezas, lo van a tener que soltar y lo van a tener que liberar. Por esa razón está escrito también que cuando venga el Mashiach, lo que hoy no es kasher, en el futuro va a ser kasher. El ejemplo que trae el Talmud, por ejemplo, a eso es que el cerdo hoy es el símbolo de lo no kasher. Sin embargo, cuando venga el Mashiach, el cerdo va a ser kasher. ¿Por qué el cerdo hoy no es kasher y cuando venga el Mashiach va a ser kasher? Porque el cerdo, su vitalidad y su alma viene de las 3 cáscaras impuras y queda atado ahí y no hay lo que hacer con eso, no hay para qué comerlo. Por eso Hashem lo prohíbe comer, porque no hay para qué comerlo, porque no se puede elevar la chispa. En cambio, cuando venga el Mashiach, que es Betruaja Tumaja Virminal, que ahí Dios va a exterminar la impureza y por lo tanto el alma del cerdo no va a ser de las 3 cáscaras impuras, sino inclusive va a ser un alma divina. Ahí sí se va a poder comer, porque ahí sí se va a poder elevar a través de la comida ese ser. Esta es una excepción. Una excepción es esperar a que venga el Mashiach, y cuando venga el Mashiach, entonces todo lo que nosotros, por error, sin querer o a propósito, hicimos descender a las 3 cáscaras impuras, se va a elevar, va a salir de ahí, se va a desatar, se va a liberar. Otra excepción hay, dice la Alter Rebbe: una persona que hace teshuvah, pero no hace una teshuvah común, no hace una teshuvah simple, sino hace una teshuvah que se llama Ha'avah Rabá. Ha'avah Rabá significa amor extremo. Hace una teshuvah de súper amor. Y entonces, normalmente, acá quiero hacer un pequeño prólogo para que podamos entender esto. Normalmente, como está escrito en el Shulchan Aruch, como está escrito en el libro de Código de Leyes, como está escrito en el Rambam, en su libro Yad HaZaká, etc., hay varios niveles de tshuva. Hay una persona que hace tshuva, porque está en una situación difícil. Le vino una desgracia, Dios libre y guarde, se enfermó, o tiene un problema familiar, o tiene un problema de pareja, o tiene un problema de económico, lo que sea. Entonces la persona corrige los errores porque dice, por ahí me está sucediendo esto porque no estoy haciendo las cosas bien, y por lo tanto hace tshuva. Sirve, es valedera. Hashem la acepta, pero esa tshuva sirve para que empieces un camino nuevo, para limpiarte de acá en adelante, pero lo pasado, todas las manchas, todos los errores, todos los daños que produjiste a tu cuerpo o a tu alma a través de tantos años de cosas negativas, no se corrige con esa tshuva. Después existe una tshuva, dice el Rambam, que una persona llega a una edad donde ya los placeres físicos no le ocupan lugar. El Rambam trae un ejemplo, como ejemplo trae un ejemplo, valga la redundancia, y perdón el ejemplo que él da,
Él dice, por ejemplo, un hombre que le atrae mucho a las mujeres y que pecó mucho con mujeres y que no se satisfizo con su esposa, sino anduvo con otras mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona de repente tiene 70, 80 años, donde la fuerza y el deseo por mujeres ya no es el mismo, y decide a esa edad hacer chuvá y arrepentirse. Entonces, el Rambam también vale. Pero nunca podemos estar seguros si la chuvá es porque él ya no tiene más posibilidad de hacer eso o porque realmente se arrepintió. Y así existen diferentes niveles de chuvá. El nivel de chuvá más alto, el nivel de chuvá más elevado que existe es el que se llama chuvá meha'avaraba. Exclusivamente, yo no tengo ningún problema de salud, yo no tengo ningún problema familiar, no tengo ningún problema económico, no tengo ninguna razón por qué arrepentirme, por qué hacer chuvá. Simplemente se me despertó en mi interior una sed de amor a Dios, un deseo muy fuerte y muy profundo de amor a Dios, y por lo tanto ese deseo, ese amor me lleva a hacer chuvá, a arrepentirme de todas las cosas negativas, tomar decisiones para el futuro y comportarme como una persona se comporta con un ser amado. Y esa chuvá, que es meha'avaraba, que se llama de amor extremo, de vuelta, que no está producida ni por ninguna vergüenza, ni por ningún dolor, ni por ninguna necesidad, simplemente se despertó con sed de ese amor, de amor a Dios, esa chuvá produce un nivel tal que no solo que a Dios te perdona todas las cosas negativas que hiciste, sino Dios empieza a considerar todas las cosas negativas, las anota como mitzvot, como preceptos, como cosas positivas. ¿Por qué es así? Entonces está explicado en muchos lados por qué es así. Y el ejemplo más simple que se da es una persona que está en el desierto. Una persona que está caminando por el desierto tiene una sed de beber agua muy grande. Y cuando llega a un lugar habitable fuera del desierto, es capaz de tomar una cantidad de agua que una persona normal no puede beber tanta agua. Pero él, como estuvo tantos días bajo el sol en el desierto con sed tan fuerte, cuando llega a una fuente de agua, capaz que toma 5, 6, 7 litros de agua. Quiere decir que qué es lo que le produce a la persona esa a tomar tanto agua, la sed que él tuvo. El alejarse tanto de un lugar habitable y andar tanto tiempo en el desierto produjo en la persona una sed mayor. Muchas veces sucede así con un yehudí también. Un yehudí que estuvo muchos años alejado de la Torá y las mitzvot. Un yehudí que estuvo desconectado de Dios en forma revelada, por lo menos. Y eso lo llevó a transgredir, a cometer errores, a cometer los errores más grandes que existen, etcétera, etcétera. De repente, esa sed, ese alejamiento le produjo una sed tan grande, le produjo un amor, una sed de amor tan grande a Dios que hace chubá y vuelve. Entonces Dios empieza a evaluar que qué es lo que produjo ahora tanta sed, qué es lo que produjo ahora tanto amor, ese alejamiento, esas cosas negativas que hiciste en el pasado. Y por lo tanto, como esas cosas negativas que hiciste en el pasado condujeron ahora a que te acerques tanto, a que tengas un amor tan expresivo hoy en día, entonces por eso Hashem anota las cosas negativas que te alejaron y que te produjeron esa sed en cosas positivas también. Entonces, en ese caso, la persona que hace chuvá de ese nivel, entonces puede hacer traer de vuelta todas las chispas que él hizo descender a las 3 cáscaras impuras, con ese nivel de chuvá pueden volver al origen, a la divinidad, a la santidad. Quiere decir que en general, cuando una persona comete algo prohibido, hace descender la divinidad a las 3 cáscaras impuras, y hay 2 excepciones cómo devolverlas de ahí. O esperar a la llegada del Mashiach, que entonces se van a liberar todas las chispas caídas ahí y van a volver, o esperar a lograr un amor, hacer una chuvá de un amor tan grande a Dios que las cosas negativas que hiciste, las cosas pecaminosas, prohibitivas que hiciste, Hashem te las considere como mitzvot
y puedan volver a la santidad. Pero la persona que hace teshuvá, pero no llega a este nivel de teshuvá, entonces no puede traer de vuelta la divinidad que hizo descender. ¿Ok? Sobre esto, agrega el Alter Rebbe. ¿Alguien quería preguntar algo o me pareció? No, Raf, no. Bien, sobre esto se entiende el dicho de los sabios, en base a lo explicamos, se entiende el dicho de los sabios que los sabios dicen, en el lugar donde están parados los Baalei Tshuva, aquellos que hicieron Teshuvah, ni los grandes tzadikim completos pueden llegar a ese nivel. Se refiere a estos tipos de Baal Tshuva, se refiere al tipo de Baal Tshuva que hace Tshuva de Ha'avar, de un amor extremo, de una sed a Dios que le produce un amor tan grande, y llegan a niveles tan altos que ni siquiera el tzadik, que nunca pecó, puede llegar a ese nivel. Pero no cualquier persona que hace Tshuva es superior a un tzadik, sino la persona que hace Tshuva de este nivel. ¿Ok? Hasta acá está explicado todo este tema. Pero acá el Alter Rebbe, ya finalizando el capítulo 7, hace una aclaración más. ¿Ok? Y la aclaración que viene es así. Dice el Alter Rebbe, hay una excepción a todo lo que dijimos. Acabamos de decir que cuando una persona hace una acción o un pensamiento o una palabra... Un segundo, por favor, porque alguien abrió la puerta de mi casa y estoy solo con la nena, entonces quiero ver quién es. Continuamos. Estamos diciendo, recién acabamos de decir, que todas las cosas prohibitivas que la persona hace descienden a las 3 cáscaras impuras y quedan atadas ahí, quedan como prisioneras ahí y no pueden ser liberadas, salvo cuando venga el Mashiach o cuando la persona haga teshuvá de Ahavar, de amor extremo. Pero dice el Alter Rebbe, hay una excepción a una transgresión que no sucede esta situación. ¿Cuál es esa excepción? Dice el Alter Rebbe, la vitalidad que tiene el semen del hombre, que cuando el hombre, sabemos, saca semen en vano, saca semen fuera del lugar correcto donde tiene que sacarlo, a pesar que cuando el hombre comete esa transgresión, está está agarrando la divinidad del semen y la está haciendo descender a las 3 cáscaras impuras, pero no, para volver de ahí, no necesita las 2 excepciones mencionadas anteriormente. No necesita esperar a que venga el Mashiach o esperar a hacer una teshuvá de amor extremo, sino puede devolverlas cuando la persona haga teshuvá correcta, con una gran devoción en el rezo del Shema de la noche antes de ir a dormir, que se llama Kriyat Shema Shalamitah, el rezo de Shema antes de ir a dormir, que ahí cuando la persona reza el Kriyat Shema con toda la devoción que pueda, con toda la concentración que puede, entonces está escrito en las escrituras del Arizal y está traído también de alguna manera en el Talmud indirectamente, que toda la persona que lee el Kriyat Shema a la noche es como si fuera que tiene en su mano una espada de doble filo para matar y romper y desatar todas las impurezas que se hicieron vestimenta a la divinidad que hay en el semen y vuelve la vitalidad esa con esa teshuva. Entonces, de vuelta, repetimos, todo lo que mencionamos antes, que cuando una persona hace algo prohibitivo, lo hace descender a las 3 cáscaras impuras y la solución es esperar al Mashiach o hacer una teshuvá de Ahavar, tiene una excepción, el pecado de derramar semen en vano, que con el Shema de la noche, que se haga con devoción, puede romper, puede desatar todas las chispas divinas que hicimos descender a las 3 cáscaras impuras y traerlas de vuelta. ¿Ok? Y con esto vamos a entender una cosa más. Al tener aclarada esta situación
vamos a entender una cosa más. Hay una gran pregunta que se hacen muchos, que la prohibición de derramar semen en vano no está explícitamente escrita en la Torá. En todas las relaciones prohibitivas que hace la Torá, tanto aquellas que son de transgresiones más graves o transgresiones menos graves, por ejemplo, una relación prematrimonial con una chica no casada, que es una prohibición, pero es una prohibición de un nivel tal, o una relación con una mujer casada, que es una prohibición que tiene pena de muerte, que se llama adulterio, o una relación de incesto con algún familiar prohibido, que eso es una relación también más grave, etcétera, etcétera. No se menciona la prohibición de derramar semen en vano. Los jajamim aprenden de la Torá que existe una prohibición de derramar semen en vano de la historia de los hijos de Yehudá, que la Torá nos contó que Yehudá tuvo tres hijos varones y los dos primeros estaban casados y murieron. Y Rashi aclara por qué murieron. Murieron porque no querían que sus mujeres se embaracen para no afearlas, para no darles cuando la mujer se embaraza, por ahí su cuerpo engorda o lo que sea, entonces se pone un poco más fea, para no producir eso, entonces ellos lo que hacían eran derramaban semen en vano. Y por eso Dios los castigó. De ahí se aprende la prohibición de derramar semen en vano. Y la pregunta es, si la prohibición de derramar semen en vano es tan importante, es tan grave, y hasta tiene pena de muerte, como vemos con los hijos de Yehudá, que Dios los mató por haber cometido eso. Entonces, ¿por qué la Torá no lo menciona dentro de todas las relaciones prohibidas? Porque por un lado, hay relaciones prohibidas que no tienen pena de muerte. Por ejemplo, si un hombre va y se relaciona íntimamente con una mujer soltera, por más que esa mujer no hubo casamiento, no se casó con ella, tuvieron simplemente una relación, y por más que está prohibido y es muy grave, pero no tiene pena de muerte. Y sin embargo, derramarse en el vano tiene pena de muerte, o sea que derramarse en el vano inclusive es más grave que algunas relaciones prohibidas. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Torá no lo menciona? Explican al Terreno. Según lo que recién contamos y lo que recién explicamos, se entiende. ¿Por qué? Porque como con el derramar semen en vano, la persona puede traer de vuelta las chispas divinas que hizo descender a las tres cáscaras impuras, y por lo tanto no le da fuerza, no le da vitalidad a la impureza, porque lo puede corregir inmediatamente en el Kriyat Shema de la noche. Entonces, por eso la Torá no lo menciona junto con las otras, porque las relaciones prohibidas, las que sean muy graves o las que sean menos graves, descendes la vitalidad de la vitalidad que tiene la acción o el semen o lo que sea a las tres cáscaras impuras, y no podés hacerlas volver. Y al no poder hacerlas volver, le estás dando fuerza a la impureza. Estás alimentando con espiritualidad, o sea, con divinidad, la impureza, y la estás haciendo más poderosa y más fuerte. Y por eso Dios las menciona como una cosa prohibida en la Torá claramente. En cambio, el derramar semen en vano, por más que es grave y por más que en algún sentido hay veces es más grave que una relación prohibida, de cualquier manera, como tiene una solución fácil, entre comillas, como tiene una forma de traer de vuelta las chispas que hiciste descender a las tres cáscaras impuras, podés corregir de no darle vitalidad a las tres cáscaras impuras, podés corregir de no, ¿cómo se dice? De no darle fuerza y vitalidad a las tres cáscaras impuras. Por eso la Torá no lo menciona junto con las otras relaciones prohibidas, ¿ok? En cambio, todas las otras relaciones prohibidas, como dijimos antes, o tenés que esperar a que venga el Mashiach, o tenés que lograr hacer una chuvá de amor incondicional, de un amor extremo que se llama Ahavá, donde ahí sí podés liberar la divinidad que hiciste descender a las tres cáscaras impuras y traerla de vuelta. Y sobre el final del capítulo 7,
el Alter Rebbe termina diciéndonos, por esa razón, no sé si ustedes saben, pero lo aclaro por las dudas, existen errores, perdón, antes de hablar de existen errores, entender algo. En la Torah existen 613 mitzvot. De las 613 mitzvot hay 248 preceptos positivos, preceptos que debemos hacer. Cualquier precepto que debemos hacer, que es diario, y un día no lo hicimos, entonces es un error que no tiene corrección. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo como hombre tengo la obligación de ponerme todos los días, salvo Shabbat y las fiestas, tefilín. Y por lo tanto, cada día que yo me pongo tefilín, hago bajar una divinidad nueva al mundo que no existía antes. Si hoy no me puse tefilín, ya esa divinidad no la bajé y no hay corrección, no hay solución. Ya está, lo que no bajaste hoy no es que decir, bueno, mañana lo bajo doble. No, mañana cuando te pongas tefilín vas a bajar el de mañana, pero el de hoy ya está, lo perdiste. Eso es lo que se llama en la halajá mehavet, un error, shelo yuhal letaken, que no se puede corregir. Eso son las cosas positivas. Pero en los 365 preceptos prohibitivos, o sea, las transgresiones, lo que no debemos hacer, todo tiene corrección. Porque si vos cometiste una transgresión, podés hacer chubá, después podés corregirlo. E inclusive si bajaste a las 3 cáscaras impuras divinidad, podés elevarlo a través de la chubá de Abarabá, de la chubá de amor extremo. Pero existe una transgresión que no tiene corrección, ni siquiera con el amor extremo. Que los hajamim la mencionan como mehavet, como un error, shelo yuhal letaken, que no se puede corregir, pero no de lo positivo, no de los preceptos, no de los 248 preceptos positivos, sino dentro de los 365 preceptos prohibitivos. ¿Cuál es? Es la persona que tuvo una relación con una mujer casada o prohibida para él, porque la mujer es su familia, o es incesto, o es una relación de adulterio. Una relación de adulterio es únicamente cuando la mujer es casada, y de esa relación nació un chico, ese chico se llama un bastardo. Ese error que se cometió, aunque hagas teshuvá de lo más elevado, aunque hagas teshuvá vamos a decir, del amor extremo que hablamos antes, no lo podés corregir. ¿Por qué no se puede corregir? Porque el error ya se convirtió en algo físico, ya hay un niño, y como hay un niño, ya está conformado, ya hay vida, ya hay algo que se logró físicamente hacerlo, y por lo tanto, por más que Hashem te perdone el error, por más que Hashem no te castigue por ese error, por más que Hashem olvide ese error que cometiste, el descenso que produjiste a las 3 cáscaras impuras, una vez que se creó el niño, una vez que se formó el niño o la niña, ya no tiene corrección. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, Raf, se entendió. Ok. Con esto hemos finalizado el capítulo 7. Bezrat Hashem, si Dios quiere, la semana que viene comenzaremos con el capítulo 8.